nombre del Señor Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Gracias por estar conmigo. Gracias, Señor, por respaldar tu palabra. Vamos a ir a la palabra del Señor allá en Santiago, capítulo 1 de Santiago. Bendito sea el Señor. El versículo 25, vamos a hablar de dos leyes. Vamos a hablar de dos leyes en este tiempo. ¿Cuál de esas leyes es la que estás viviendo tú como cristiano, como evangélico, como nacido de Dios? Hay dos leyes y una de estas es la que el verdadero varón de Dios debe tomar, la verdadera mujer debe tomar, aleluya. Y encontramos esta perfecta ley y la Biblia da testimonio que la ley de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es perfecta, mis amados hermanos. Vemos nosotros acá, cuando examinamos al apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 25, dice la Biblia y da promesa, hermanos. Yo no me atreviera a hablar de esto si a mí no me trajera promesa para vivir el evangelio. Pero hoy en día, decepcionadamente, me quedo viendo a muchos que dicen: hermano, no se puede perfeccionar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque todavía es adúltero, todavía es fornicario, todavía es avaro, ladrón o maldiciente. Todavía anda en los deleites de esta vida. No, así no se puede ser cristiano. Así no se puede ser creyente. Santiago nos afirma claramente de una ley perfecta que cambia, de una ley perfecta que hace la diferencia. Y nos dice el apóstol Santiago, allá en el capítulo 1, versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra bendita de Dios. El que mira, oiga, por eso falta de visión es la que falta en la iglesia. La iglesia ya no tiene visión y por eso es que cualquiera que mira a alguien decir: hermano, es que perfectos no somos, es que santos no somos, hermano. Y muchos miran a estos que llevan esa ley del pecado. Existe la ley de la libertad y existe la ley del pecado. Para el cristiano nacido de nuevo, el cristiano nacido de nuevo, ya no está en la ley del pecado, sino en la ley de la libertad, como lo dice Santiago. Pero aquí es cuando entra una controversia. Y muchos miran a los que dicen fácilmente: cada día son nuevas sus misericordias, dicen ellos. ¿Por qué? Porque cada día a veces adulteran, a veces fornican, codician, son avaros y son sinvergüenzas. Y por eso ellos creen y dicen: cada día son nuevas sus misericordias. No, ellos piensan que la misericordia de Dios es para seguir en el pecado. Y la misericordia de Dios no es para seguir en el pecado. La misericordia de Dios es para apartarse del pecado, para entrar en un común acuerdo con el Espíritu de la gracia. Impresionante cuando dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que alcanza misericordia.
La misericordia no la alcanzarás siguiendo en el adulterio, siguiendo en la lujuria, en el pecado, en las modas, en el mundo. La misericordia la alcanzas cuando tú vienes y te apartas de lo que es pecado, de lo que es maldad. Ahí es cuando verdaderamente la misericordia hace un efecto total en tu vida, hace un efecto total en la mía, y hace un efecto total en aquel que se aparta. O sea, el que se apartó, ese es el que alcanzó la misericordia. Pero el que encubre sus pecados no prosperará. Vea bien usted, el apóstol Santiago está hablando acá de una libertad. Está hablando acá y nos da los consejos, nos da la palabra para nosotros podernos conducir en ella. Bendito sea el nombre del Señor. En el primer punto aparece como mirar la perfecta ley, no la ley del pecado, sino la ley de la libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Y el problema es que muchos oyentes, muchos oidores hoy en día miran atentamente, pero en la ley del pecado y no en la ley de la libertad, porque siguen presos, esclavos de costumbres, de paganidades, de pecados inmorales, y por eso es que ellos están presos siempre. Es por eso que hoy vemos a la solista cantar solamente por compromiso. No se sintió la presencia de Dios, no hay nada, porque hay un compromiso solamente. Hubo llanto pero sin lágrimas. Es porque todavía se está en la ley del pecado. Pero cuando una persona experimenta la ley de la libertad, hay algo que lo hace dominante hacia el pecado, hacia lo malo, y puede dominar, y puede cambiar, y puede ser totalmente diferente. El apóstol Santiago dice: mas el que mira atentamente. O sea, el punto 1 es mirar atentamente. Hoy mientras dormía, mientras despertaba a las 4 de la madrugada, este versículo sonaba fuerte en mi mente y en mi corazón. Señor, este es el mensaje que quieres que dé hoy. Sí, este es el mensaje, porque muchos están mirando a la otra ley y no a la ley de la libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, oiga bien, el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea que hay una ley perfecta, sí, hay una ley que no tiene mancha. Esta es la ley de la libertad, o sea, la ley de Cristo. Porque la ley de los apóstoles, las obras de la ley, cuando se quemaba el cordero, se quemaba el carnero, se quemaba el sacrificio, ahí no había justicia. Ahí nadie podía cambiar. Los sacerdotes seguían siendo hurtadores, robadores, ladrones, sinvergüenzas, adúlteros entre sí. Porque esa ley los esclavizaba. Esa ley solo representaba lo que vendría después. Pero viene la ley perfecta, que es la de Cristo, la de la iglesia. Aquí ya no se quemaban corderos, ya no se quemaban carneros, pero había una perfección. Los apóstoles, ¿cree usted que no fueron perfectos? Los apóstoles fueron perfectos. ¿Cree usted que los apóstoles no fueron santos? Bien, los apóstoles fueron santos. Los apóstoles fueron hombres de Dios, limpiados con la sangre del Cordero de Dios, y perseveraban atentamente en la perfecta ley. No se iban en la ley del pecado, sino en la ley de la libertad. Por eso el apóstol Santiago dice que el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, yo tengo que mirar la libertad de mi vida. Yo no tengo que ver y quedarme ahí en la esclavitud del pecado, sino en la libertad de mi vida. Si estoy siendo libre, tengo que seguir siendo libre, tengo que perseverar siendo libre, tengo que continuar siendo libre, pero no me tengo que detener cuando digo y me limito y digo: es que no puedo. Como hombre no puedo, como hombre me quedo ahí estancado. No, es necesario continuar atentamente en la ley de la libertad. Si hoy pude vencer, al rato puedo vencer, mañana puedo vencer, mañana puedo ser diferente, mañana puedo ser siempre el mismo hombre santo de Dios. Aleluya. Eso es mirar la perfecta ley.
No mirar la ley imperfecta, porque la ley de Dios es perfecta. ¿Cómo quiere usted prosperar espiritualmente si no mira esta ley? Si lo primero que mira, no puede oír a cualquier tontito por ahí decir: es que somos pecadores, hermano, por bueno no estamos aquí. Si no sos bueno, de ahí quítate. Dios no quiere gente mala. Al malo lo va a destruir. Dios quiere gente buena. El bueno alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 12:2. Él va a condenar al hombre de malos pensamientos. Hay gente que tiene malos los pensamientos y se han conformado en vivir una vida de buitres, en el pecado, en la maldad, y así van cantando, así van predicando y hundidos en el pecado. Pero usted los ve y dicen: no hay santo, no hay justo. No, en la ley del pecado, en la ley de las obras de la ley, ahí sí no había ninguno justo, no había ninguno santo. Por eso fue que crucificaron al Cristo de la gloria, porque no había ninguno santo. Pero en la ley de la iglesia, en la ley de la gracia, ahí sí hay buenos. Dice Lucas 6:46, que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Aleluya. Ya vio, ese es el que está en la perfecta ley. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las cosas buenas. Ese es el que está en la perfecta ley. Pero el que está en la ley imperfecta, en la ley del pecado, dice: pero el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta es la abundancia que se ve hoy en día en los cantantes, predicadores y pastores, cuando dicen: no estoy por bueno aquí. Ahí algo está haciendo ese sinvergüenza. Yo no estoy por bueno aquí. Ay, hermano, mire cómo me ofende, cómo me irrita el celo de Dios cuando veo a aquellos cantantes y predicadores que usan esta palabra: yo no estoy por bueno aquí, dice. Entonces, ¿por qué estás ahí? ¿Cómo vas a seguir siendo malo? ¿No has mirado la perfecta ley que dice que el que persevera en ella será bienaventurado en lo que hace? No dice mal bienaventurado, dice será bienaventurado. Aleluya. ¿Cuántos hoy en día están siendo solo oidores y no hacedores de la ley, de la libertad? ¿Cuántos hoy en día están ahí? No somos buenos, hermano. Entonces están en la ley del pecado, no están en la ley de la libertad. Somos malos, hermano, no estoy por bueno, dice. Entonces no estás en la ley perfecta que dice Santiago, que el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La vida espiritual será bienaventurada. La vida espiritual será cambiada. La vida espiritual será bienaventurado en lo que hace. Si canta será bienaventurado, si predica será bienaventurado, si ora será bienaventurado en todo lo que hace. Si se santifica será bienaventurado en todo lo que hace. Aleluya. ¿Se da cuenta usted que hay muchos que están atrapados en esa ley del pecado y no han entendido la perfecta ley?
Es fácil decir soy cristiano, soy creyente, soy músico, soy ministro de alabanza, soy cantante, soy solista. Dice, fácil se le hace a la gente hoy decir esto, pero hermano, no están perseverando en la ley de la libertad, la ley perfecta de la que Santiago está diciendo. Por eso es que no son bienaventurados. Muchos se conforman, hermano, cuando van a sacar una campaña solo con ir y cumplir el requisito. Yo le pido a Dios cada día. Cuando Dios me permite y me abre puertas, me inclino a Él en ayuno y oración a decirle: Señor, no solo quiero ir a hacer bulla, no solo quiero ir a ponerme ahí de planta, yo quiero ir a dar lo que tú me des, aleluya. Antes de entrar a la radio le digo: Señor, yo quiero dar lo que tú me des, aleluya. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, aleluya. Y entonces en esta hora le estoy mostrando las dos leyes, la ley perfecta y la ley imperfecta. La ley perfecta es la de la libertad, la ley imperfecta es la ley del pecado. ¿Cuáles son las que tú estás viviendo? Muchos están viviendo la ley imperfecta y por eso agarran las Biblias sus anchas y dicen: es que bueno, no hay ninguno, dice bien. En la ley, sino en la ley imperfecta, la ley de las obras, de los sacrificios, ahí no había ninguno bueno, ahí no había ninguno santo, ninguno justo. Pero en la ley perfecta, de la libertad que Cristo habla, ahí sí habían hombres buenos. Los hombres buenos del buen tesoro de su corazón sacaban las cosas buenas, aleluya. Estas dos leyes que la palabra de Dios nos habla en Santiago, nos lo vuelve a hablar el gran apóstol Pablo. Y nos vuelve a decir el apóstol Pablo, nos habla de estas dos leyes. Hay una ley para los cristianos verdaderos y hay una ley para los cristianos medios tibios, medios tintas, cristianos a medias, como dicen por ahí en mi pueblo, sancochados. Hermano, los que están en la ley a medias, estos son los que verdaderamente no han terminado con el pecado, no han terminado con las raíces de este mundo, todavía sigue enraizado el pecado en ellos. Pero los que tienen la perfecta ley, estos son los que lloran y le lloran al Señor y le dicen: Señor, hazme a tu imagen, Señor, yo quiero ser perfecto, yo quiero estar a tu lado, yo quiero estar santo. Oh Dios mío, ayúdame. Este es el que está en la perfecta ley y está perseverando en ella y está siendo bienaventurado, porque cuando muera o Cristo viene, seguro se va al cielo. Pero el que está en la ley imperfecta, este no podrá entrar al cielo, este no podrá, porque el pecado lo tiene activo, porque el pecado lo tiene cautivo, porque el pecado lo ha detenido, el pecado lo ha hecho su esclavo. Y nosotros miremos, cuando el apóstol Pablo nos enseña que hay dos leyes, hay una que nos liberta por completo a nosotros los cristianos evangélicos nacidos de Dios, y hay una que condena a los medios cristianos, a los falsos, a los que no han llegado al entendimiento de la palabra y no quieren llegar. Romanos capítulo 8 versículo 2. Pablo habla de esa ley de la libertad. Santiago le llama la ley perfecta. Santiago dice que si perseveramos en ella, seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Pablo nos dice claramente, con lujo de detalles, en Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Miren, para no ir tan lejos, Pablo era fariseo. Allá Pablo no era justo. Allá Pablo era asesino. Aunque era religioso, era asesino. Aunque era religioso, era pecador. Era inmundo, era impuro. Él creyendo que así estaba bien. Y vemos nosotros que Pablo dice aquí, habla de estas dos leyes. Un día Pablo conoce al Cristo de la gloria. Un día el apóstol Pablo conoce al Cristo de la gloria. Entonces la vida de Pablo ya no fue una vida llena de hipocresía. Fue una vida llena de victorias, llena de triunfos, por supuesto, de persecuciones. Pero Pablo se gloriaba, se bendecía al ser perseguido por ese Cristo de la gloria que él predicaba. Entonces Pablo ya no era asesino. No dice Pablo: yo me quedé atado en la ley.
Pablo habla que estando en las cosas de la ley, siempre iba a ser un pecador, siempre iba a ser un injusto, pero estando en la ley de la gracia de la iglesia primitiva, en la ley de Jesucristo, aquí había perfección, aquí había santidad, aquí había una diferencia. Aquí Pablo ya no era lo que era antes. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que yo quiero que me entiendas, hermano y hermana. Que estando en Dios ya no se puede ser como antes. La perfecta ley lo libera por completo a uno del pecado y de la muerte, y lo libera, hermano, de la ley del pecado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, capítulo 8 de Romanos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Mire, Pablo aquí habla de una ley del Espíritu de vida en Cristo, no de la ley de las obras de la ley. No la ley del Antiguo Testamento, sino de la ley del Espíritu en Cristo Jesús. El Espíritu Santo tiene poder. Yo no entiendo cómo los solistas brincan, tiemblan, cantan, y los cantantes y los predicadores tiemblan, brincan, cantan y bailan, pero no tienen libertad. Dicen que son pecadores todavía, dicen que no hay justo ninguno, dicen que no hay santo ninguno. Te voy a decir por qué es. El problema es que ellos están en la ley del pecado. No han conocido verdaderamente a Dios. Solo hablan y lo dicen de palabras. Solo hacen ruido, solo hacen bulto, pero no hacen la diferencia. Quien ha conocido la perfecta ley que Santiago dice, este ha sido liberado. Mire, ha sido liberado, dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ha sido liberado del pecado. Ha sido liberado del adulterio. Ha sido liberado de los vicios. Ha sido liberado, hermano, de la mala manera de pensar. Ese que ha conocido la ley en Cristo. Santiago lo llama la ley perfecta. Pablo le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. Me ha librado de la ley. O sea, me libró de la ley, dice Pablo. Pablo salió de ese fariseísmo. Fue librado cuando conoció a Cristo. Y no solamente fue librado de las obras de la ley, de los sacrificios, sino que también fue librado del asesinato. Fue librado de los adulterios. Fue librado del pecado, porque Pablo ya no era un pecador. Estando allá si no había justo, estando allá si no había santo, estando allá si no había perfecto, pero estando en esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la gracia, que es el Evangelio, aquí sí hay libertad. Dice que esta ley nos ha librado del pecado y de la muerte. En la ley a Pablo le era imposible. En la ley del pecado a la iglesia le es imposible vencer, porque cuando te metes pecado, más pecado te entra y más pecado te produce. Pero cuando te metes en la ley de la santidad, la ley de la libertad, más santidad te produce, y cada día vas más en avance, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿ve? Por eso es que Juan dice que en la ley no hay ninguno justo. No había ninguno santo. No había ninguno perfecto, pero en la ley que está ofreciendo Jesucristo nos ofrece librarnos del pecado para siempre. Nos ofrece librarnos de las religiones, de las cosas paganas. Cuando uno no tiene a Dios le es imposible, a muchos les es imposible quitar los actos malos de sus obras, de sus iglesias, de sus vidas. Es porque están en la ley del pecado. Pero hay personas que ya no les es imposible ayunar, orar, santificarse, porque están en la ley del Espíritu de vida. Por cuanto lo que era imposible para la ley, dice Pablo, está hablando de la ley de los corderos y los sacrificios. Allá no se podía cambiar, allá no se podía ser justo. Por eso era necesario llevar corderos, llevar carneros. Pero aquí en Jesucristo ya no se necesitaba llevar carneros, ya no se necesitaba llevar holocaustos, porque aquí hay un espíritu que cuando entra en uno, y eso se llama Espíritu Santo, todo lo cambia. Te cambia la mente, te cambia el corazón, te cambia el alma. Pablo lo dice que en la ley era imposible.
Esta ley mundana que muchos agarran y dicen, no todos somos pecadores. Nunca vas a poder vencer, te va a ser imposible vencer. Pero yo te aseguro que si tú te metes en la ley de la libertad, la ley que Santiago llama perfecta, en esa ley vas a ser cambiado, vas a ser transformado, aleluya. No te va a hacer nada imposible, porque Jesús lo dijo, que al que cree todo le es posible. Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Por cuanto era débil por la carne. Mire lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la ley verdadera, la ley perfecta. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. O sea, mandó a Jesucristo. Caminó con un cuerpo como el tuyo y el mío, solo que a diferencia que Él sí fue obediente. Y ese es el ejemplo perfecto que Cristo quiere dar, para que el pueblo de verdad mire por dónde se conduce, por dónde camina. Mandó a Jesucristo para que se cumpliese la justicia de la ley, o sea, la justicia de la gracia, no la injusticia. Porque si ves en el Antiguo Testamento no se encontraba ninguno justo, ninguno santo. Dios intentó con Moisés, falló. Dios intentó con Abraham, falló. Intentó con David, falló. Pero intentó con Cristo y ganó la victoria en la cruz del Calvario. Y esta es la perfecta ley. Libres del pasado y ahora nuevos en Cristo Jesús, en el Evangelio de la gracia. El Evangelio que es poder, aleluya. Eso es lo que es el Evangelio. Eso es lo que es la justicia. Trae más justicia y trae más bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros que mandó a Jesucristo y caminó en semejanza de carne, dice. Caminó como hombre. Entonces se le presentó el diablo, le ofreció fama. No quiso la fama a Jesús. Le ofreció dinero, le ofreció glorias. No quiso eso Jesús, y era de carne. Pero hoy muchos, con tal de agradar al hombre, es que si yo predico duro no me van a dar la ofrenda, dicen. Están atados en la ley del pecado. Es que si yo digo y hablo de la perfección, nadie me va a creer. Está atado en la ley del pecado. El hombre que verdaderamente ha sido liberado del pecado, de la ley del pecado, y está en la ley de la perfección, este hombre no le importa. Este hombre va a soltar el bombazo. Este hombre va a soltar la palabra. Este hombre va a soltar el mensaje. Así agrade a Dios solamente, y así los hombres se enojen con él, así los hombres le pongan mala cara, así no lo vuelvan a invitar. El que está en la perfecta ley entiende que quien lo llamó se llama Cristo y lo ha libertado de la ley del pecado. Aleluya. Santo es el Señor, hermanos. Yo siento la gloria de Dios. Aleluya. Por esta razón, hermanos, debemos de oír. Debemos inclinar nuestro oído a lo bueno, no a lo malo, porque ese es el error suyo. El error suyo es que cualquier solista por ahí dice esto y esto. Eso es lo que usted hace, y usted, ahí está lo malo. Es por eso que no hay libertad. Hermano, mi familia y yo nos cuidamos hasta aún en lo mínimo, para no perder lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha libertado. Y no sé que por algo pequeñito nosotros vayamos a perder ese respaldo. Por eso cada día oímos lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos enseña, lo que el mensaje nos va redactando. Eso es lo que hacemos, y solamente eso. Por eso es que nuestra alma vive, nuestra alma tiene vida, nuestra alma sigue transportando palabra de Dios. Aleluya. Isaías 55, versículo 3. El problema es que nadie quiere inclinar el oído. El problema es que nadie quiere ver a los que se conducen bien. Solo ven a los que se conducen mal. No, como aquel dice que no somos perfectos, yo también no soy perfecto. Mira, hermano, a mí puede venir el mundo y se puede desnudar delante de mí. Puede venir el mundo y puede hacer esto y lo esto, pero que lo hagan ellos, porque son el mundo, van para el infierno. Pero yo, como iglesia del Señor, tengo que hacer lo bueno y no lo malo. Aleluya. Isaías 55, 3 dice: y cuando usted haga esto, mire, va a ver usted cosas grandes. Su alma va a vivir. Yo veo en lugares donde voy,
el alma de los hermanos está muerta, el alma de la solista está muerta, y veo que solamente es una bulla, un compromiso, pero no veo frutos dignos de arrepentimiento, no veo aquello agradable a Dios. Almas muertas, almas que perecen en la ley del pecado. Pero el alma que está en Cristo, hermano, esa alma siente la libertad. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído. No solo inclinar el oído también, sino hay que venir a Él y solamente a Él, aleluya. No al pecado, sino a Él. Él es la santidad, Él es la vida, aleluya. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Mira, el alma que vive es la que está en la perfecta ley, aleluya. Qué lindo es levantarse, sentir que de verdad soy cristiano, que de verdad merezco ser cristiano, que de verdad merezco ser hijo de Dios. Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno en las misericordias firmes de David. Haré con vosotros, no dice pactos a corto plazo, dice pactos eternos. Por las misericordias de David. ¿Cuáles eran las misericordias de David? Era que Cristo vino de esa descendencia y vino el pacto eterno. Sí se puede. El alma vive cuando se inclina a Dios, cuando ve a Dios. Esto es lo que hay que ver, mis amados hermanos. Pero cuando predicas la verdad, cuando predicas al Cristo de la gloria, cuando vives el evangelio, nadie te quiere ver. Muchos ven a los que van como la mojarra, a los que van como el camarón sancochado nada más. A eso sí ven. No, es que ese es más suave, ese sí nos explica, dice, te explica para llevarte al infierno. Pero quien te dice la verdad, hermano y amigo, te la dice así de verdad, es porque de verdad se puede. Yo no tengo que ver el ejemplo de otro. Yo veo que pastores se corrompen haciendo esto y lo otro, pero ¿eso qué? En la iglesia que Dios me permite pastorear, antes algunas cabritas que estaban conmigo, no ovejitas, eran cabritas, ni bien miraban lo que se hacía en la iglesia de la otra esquina, también ellas lo querían hacer. Pero nunca me he dejado dominar por cabras. He oído la voz de ovejas, no de cabras. Hermano, me dice, para que se ponga más alegre la iglesia, hermano, ¿por qué no hacemos así como hacen allá? Vistamos unas jovencitas de dancistas, levantemos un buen coro, hermano Pastor Walter. Yo creo que de esa manera se va a levantar la iglesia. Mire, yo no miré eso. Yo le dije, no se puede. Aquí vamos a seguir como iba la iglesia primitiva, predicando la palabra, y el que quería oía, y el que no quería no oía, y el que quería vivía, y el que no quería moría. Pero no vamos a copiar las costumbres paganas que muchos pastores están haciendo. Eso a mí no me afecta. Muchos con métodos quieren hacer crecer la iglesia, quieren impactar. No se trata de impactar, se trata, hermano, de llevar el plan de salvación, el plan de vida eterna. De eso se trata. Pero muchos no miran a los que se conducen bien, miran a los que se conducen mal y siguen ese camino. El apóstol Pablo dice así. Nos da un buen consejo como él se lo dio a los hermanos Filipenses capítulo 3 versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, les dice Pablo. Miren, o sea que sí se podía. Pablo les dice, sed imitadores de mí, porque él estaba imitando a Cristo. ¿Cuántos hoy en día imitan a Jesús Adrián Romero, imitan al cantante? Miren, y bien saca por ahí el baboso de Tomás Ocampo, saca una canción, también los guatemaltecos ya la están cantando. Sacó el Valle de Lágrimas, ya lo están sacando los guatemaltecos. Al rato se vuelve pleito, están peleando por el canto, por la canción que sacó aquel. No están en nada, imiten a Cristo, señores. A mí no me impacta ver un predicador que se levante, un cantante que se levante haciendo esto y esto, y yo voy a hacer eso y eso para levantarme. No, yo sé que quien me levanta se llama Jesús de Nazaret. Sé que quien me ayuda a andar en victoria es Jesús de Nazaret, mientras yo camine en integridad y en la ley de la perfección. Aleluya. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, les dice Pablo al pueblo, según el ejemplo que tenéis de vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales
Os dije muchas veces y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El enemigo de la cruz de Cristo es aquel que se para y dice: no estamos aquí por buenos. No estamos aquí por buenos, hermanos. No. Estamos aquí porque somos malos. Mentira. Ese es enemigo de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es negarse al pecado. La cruz de Cristo es negarse a la vanidad, negarse al adulterio, negarse a la mentira, negarse a la avaricia. Por eso es que ellos se paran ahí y son enemigos de la cruz de Cristo. Y a esos oyen muchos. Sí, pues cierto, no somos buenos, dice. Si no sos bueno no vas para el cielo. Si no sos bueno vas para el infierno. Así lo dice la palabra. Los malos van a ser quemados. ¿Se da cuenta usted que a ese tipo de palabra, ese tipo de mensaje que mira la gente? La gente no mira el mensaje de Dios. Son pocos los que dicen: pastor, es cierto, yo he visto el cambio en mi vida. ¿Sabe por qué muchos se van en la ley del pecado? Es por esta razón, mire: el fin de los cuales será su perdición, dice el apóstol Pablo, cuyo Dios es el vientre, solo les importa la panza, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esa es la razón que Pablo dice: los enemigos de la cruz de Cristo, los que vivían en el yugo de pecado, andaban esclavizando al pueblo en el pecado, en lo malo, pero no andaban en la libertad de Cristo. Mire cuántos, hermanos, su Dios es la panza, la barriga, el vientre, solo en comer piensan. Me decía el hermano Ander Domingo, allá un pastor llegó a una acción de gracia, dijo: bueno, hermano, voy a predicar un ratito porque venimos a lo que venimos, dijo. ¿Y qué era lo que habían venido? Ya huelía la carne asada. Y cuando predicó un ratito, dice, y fue a comer, hermano, se comió 2 platones de carne. Y dice: mire qué sinvergüenzas. Ese es su Dios, mire la panza. No van por predicar la verdad, no van por predicar la palabra, sino que van por la comida, van más por lo material que por decir la verdad, hermanos. Créame, hermano, yo cuando ando orando, ando predicando, ni en comer pienso. Pero hoy en día muchos están atados a esa ley, y por eso es que se paran y son enemigos de Cristo. Mire, están en la ley del pecado. Los que están en la ley del pecado son enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo eran los fariseos, eran los saduceos, eran los de la ley. No lo querían, no lo amaban. Los enemigos de Cristo, los enemigos de la cruz de Cristo, son aquellos que, aunque profesen decir Cristo en el altar, dicen: no estamos aquí por buenos, no somos perfectos, hermano, no somos santos. ¿Sabe lo que anda haciendo? ¿Sabe por qué esa mujer dice así? ¿Por qué ese hombre dice así? Porque anda adulterando a las escondidas, anda fornicando a las escondidas, y por eso es que dice así. Su conciencia lo acusa, y por eso es que ellos piensan que van para el cielo, pero no van para el cielo. Solo piensan en lo material, dice. Solo piensan en lo material, mire. Y por eso es que, mire, muchos los miran a ellos y ahí está el problema. Miren ustedes a los que se conducen como yo, dice Pablo. No miren a los que se conducen mal. No miren a los que piensan solo en lo terrenal. Ustedes miren a los que caminan como yo estoy caminando, dice Pablo. Aleluya. Pero muchos miraban a ese tipo de gente. Así está pasando hoy en estos tiempos. La gente está mirando a los que dicen y les dan libertad para pecar. Por eso muchos van en la ley del pecado, no están en la perfecta ley que Santiago habla. Voy a terminar con el Salmo capítulo 40, verso 4. Salmo capítulo 40, verso 4. Vamos a terminar ahí, hermano. Vamos a concluir con este sermón, esperando en Dios que su mente, su corazón pueda cambiar, y si existe una perfecta ley. Le estoy mostrando con lujo de detalles. Es bienaventurado el que persevera en la perfecta ley. El que persevera en la ley del pecado, ese no es bienaventurado. Ese le espera la muerte, ese le espera el infierno, ese le espera, hermano, la paga. Tarde o temprano va a pagar los platos rotos. Salmo 40, versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Mire, cuando usted pone la confianza en Jehová, Él lo va a sustentar, Él lo va a ayudar, Él lo va a cambiar, Él lo va a sustentar para vivir una vida llena de santidad.
Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Qué bonito es mirar a Jehová y no ver a los que se desvían tras la mentira. Cuando yo empezaba a predicar la palabra del Señor, hermano, llegué a una radio a predicar aquí en Guatemala. Y mire, todos los programadores salían de ahí con carro. El único que salía a pie era yo. Y miren, los que salían con carro eran aquellos que decían: te voy a ir a sacar tu entierro, hermano. Me das 5,000, me das 6,000, me das 8,000, 10,000 por tu entierro que te voy a ir a sacar. Voy a ir a sacarte ayuno también, me das tanto. Y así fue como lograron carros, lograron sus motías. Y yo me quedé viendo a esos hombres y le dije: Señor, ellos vienen en carro y yo vengo a pie. Pero el Señor me dijo: pero a ti te he dado lo importante es que tú entiendes mi mensaje, lo transmites y lo das, y te he dado el poder para sobrevivir en mi evangelio. Te he dado gracia para predicar, te he dado entendimiento. ¿Acaso no eso es suficiente? Aleluya, Señor, gracias. Pero ellos tienen carro, tienen moto, pero son caballos. No entienden mi palabra, no entienden mi mensaje, no entienden lo que yo trato de decirle a la gente. Y entonces no miré ese ejemplo. Hermano, ¿cuánto me cobra por ir a predicar? Me decía la gente: no, hermano, yo no tengo tarifa, no tengo precio. Mientras que había muchos que cobraban y tenían tarifas, yo no miré a los que se desviaban tras la mentira. Habían muchos que profetizaban y decían: hijo mío, dice el Señor, que tú le agradas, te quiere mucho, el Señor te quiere mucho. Muchos mentirosos que así se ganaban a la gente y se ganaban la labia de la gente. Yo no miré eso. Yo miré a Jehová, aleluya, aquel que me dijo: yo te he dado lo importante que es mi palabra, Walter. Yo te voy a respaldar, yo te voy a amar, yo te voy a cuidar. Yo me voy a encargar de tu esposa y de tu hijo. Yo me voy a encargar de tu ministerio. Y fui bienaventurado, alabado sea el nombre del Señor. No miré a los soberbios ni a los que se desviaban tras la mentira, sino que puse mi confianza en Jehová. Y ahora predico su palabra, veo su gloria. Hermanos, ¿vas a estar en la perfecta ley o en la ley imperfecta? Tú decides. Si tú dices: no hay ninguno bueno, estás en la imperfecta ley. No estás en la perfecta ley, venga a la perfecta ley. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que dice esa hermana cuando dice: no hay ninguno bueno? Porque allá a la vuelta adulteró con el amante, fornicó con el traidor, ha hecho robo, ha hecho hurto. Por eso dice: no hay ninguno bueno. Recordad que de la abundancia del corazón habla la boca. Padre y buen Dios, he hablado tu palabra. El que la recibe y salvación mora en él. Pero el que no la recibe, Padre, ya fue condenado, dice tu palabra. El que no cree en el Hijo del Hombre ya fue condenado, porque rehúsa en creer en el Hijo de Dios. Padre, he hablado tu palabra. Queremos estar en la perfecta ley, en la ley de la libertad, y perseverar en ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este programa, Señor.